Hola a todas y todos, soy Santiago, uno de los psicólogos del programa Picant, un programa que ha puesto en marcha servicios sociales de Puente de Vallecas para trabajar cuestiones que tienen que ver con las nuevas tecnologías y las apuestas. Dos cuestiones que lamentablemente están cada vez más presentes en nuestra sociedad, fundamentalmente por el gran número de problemas que están acarreando, no solo a nivel personal, sino también a nivel familiar, a nivel educativo, a nivel sociedad en general. Hoy nos gustaría pensar con vosotras y vosotros sobre cuestiones que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Y cuando hablamos de nuevas tecnologías no estamos hablando de algo abstracto, estamos hablando de cosas tan concretas como las redes sociales y como los videojuegos, que son los dos principales motivos de consulta por los que las personas llegan hasta un servicio como el nuestro. Y fundamentalmente quien viene no viene preocupado por él o ella mismo, sino que viene preocupado por los más pequeños. A ver, esto no significa que los adultos seamos inmunes a generar algún tipo de comportamiento problemático en torno a estas realidades. Lo que sucede es que los adultos tenemos otras capacidades para gestionarlas. Sin embargo, la gente más joven, en esa etapa preadolescente, adolescente, incluso de tránsito hacia la juventud, bueno, pues estas personas están todavía aprendiendo cómo moverse en el mundo y desde luego el mundo digital, ya sea en videojuegos o en redes sociales, pues es un mundo en el que también tienen que aprender a navegar. Y la manera de hacerlo muchas veces pues les pone en riesgo. No podemos obviar que ahora mismo gran parte de las relaciones que estamos manteniendo es a través de medios digitales y bueno, pues lamentablemente la cuarentena lo ha puesto muy de manifiesto. Las clases han sido online, las relaciones con los amigos han sido online, las celebraciones de cumpleaños han sido online, es decir, cada vez estamos más inmersos en ese mundo digital y cuando uno está conformándose como persona, no olvidemos que cuando hablamos de adolescentes e inicio de la juventud estamos hablando de personas que todavía se están construyendo a sí mismas en ese paso de la infancia a la edad adulta y en ese construirse, en esa crisis adolescente de la que todas y todos hemos oído hablar, bueno, pues la influencia de estas tecnologías y el manejarse en ellas de una u otra manera está resultando fundamental y hay que aprender a hacerlo de una manera adecuada. Es decir, hay cuestiones que no se pueden dejar al azar. Tenemos que educar en el uso de estas tecnologías, que en sí mismas son súper positivas. Quiero decir, cuando hablamos de los videojuegos, por ejemplo, estamos hablando de elementos que nos entretienen, que nos pueden tener en contacto con personas queridas a las que tenemos lejos y con las que queremos también compartir ese tiempo de ocio, pues todo lo que tiene que ver con los juegos online, que nos están entrenando a nivel cerebral en lo que tiene que ver con reacciones, aprender destrezas, son muy positivas, pero que mal utilizadas pueden generar un comportamiento negativo, ¿vale? Que, cuando hablamos de mal utilizadas estamos hablando, entre otras cosas, por ejemplo, de un comportamiento abusivo. Si pasamos demasiadas horas con la consola, hay otras partes de nuestra vida que se van a ver perjudicadas. Y luego todo lo que sucede a nivel cerebral, quiero decir, esas satisfacciones que nos produce el videojuego, esa estimulación extra que estamos teniendo en cada momento, bueno, pues puede acabar pasándonos factura en forma de adicción. En lo que tiene que ver con las redes sociales, pues tampoco podemos obviar esa parte positiva que tienen. Nos permiten mantenernos en contacto con personas que están lejos, conocer a personas nuevas, conocer a gente que comparte nuestros intereses o aficiones. Bueno, pues tienen esa parte positiva, pero también tienen esa carga negativa, la que tiene que ver con el tiempo de uso, que comentábamos antes con los videojuegos, pero también la que tiene que ver con la manera en que me muestro a los demás y me relaciono con los demás y los demás se muestran ante mí o intentan acceder a mí y mis intereses. Bueno, hay riesgos, hay beneficios, pero lo cierto es que precisamente por todo eso tenemos que educar en cómo las estamos utilizando. Y algo que es fundamental y que es lo que nos gustaría transmitiros en el vídeo de hoy es que el uso que nosotros adultos hacemos de estas tecnologías es el principal ejemplo en el que se van a fijar los más jóvenes. Nosotras y nosotros como padres y madres, como educadores, como profesionales de lo social que trabajamos con chavalada en asociaciones, por ejemplo, somos referentes. Referentes que podemos ser positivos o negativos, pero que desde luego van a generar un comportamiento.
yo creo que todos sabemos que no es tan importante lo que uno dice como lo que uno hace. Y lo que no es posible es que yo esté sancionando, castigando, regañando a mi hija o a mi hijo por el uso que hace del móvil cuando yo estoy haciendo un uso similar, aunque lo justifique porque es por trabajo o porque yo soy adulto y sé lo que hago. Es cierto que el riesgo no es el mismo para mí que para él o para ella, pero sin embargo sí que tenemos que educar. Y el ejemplo es uno de los principales elementos con los que lo estamos haciendo. Con nuestro comportamiento no solo estamos diciendo qué se debe o no se debe hacer en cada momento, estamos transmitiendo valores. El valor del respeto, el valor de la comunicación, el valor de la salud, el valor del autocuidado, el valor de respetarnos a nosotros mismos y respetar a los demás, la importancia de cuidar nuestra imagen frente a terceros. Bueno, al final son muchas las cosas que estamos transmitiendo con la manera en que nosotras y nosotros actuamos, y lo estamos además transmitiendo a los más jóvenes que están a nuestro alrededor, ya sea porque son familia o porque trabajamos o nuestro trabajo se dirige a ellas y ellos. Y por eso queremos que reflexionéis sobre eso, sobre qué uso estáis haciendo vosotras y vosotros de vuestras tecnologías. Es importante que sepáis también cómo las valoráis. Desde luego, si lo que hacemos es una valoración muy negativa de las redes sociales o una valoración muy negativa de los videojuegos, esto nos va a colocar en una posición de enfrentamiento o de confrontación frente a esos jóvenes a los que tenemos que educar. ¿Por qué? Porque es que ahora mismo es imposible vivir en sociedad al margen de estas tecnologías. Yo no puedo predicar un no uso cuando lo cierto es que la sociedad me aboca a utilizarlas, que si no las utilizo estoy fuera del mundo. Lo que tenemos que educar es en un uso adecuado, y para eso a lo mejor pues vamos a tener que aprender esa parte positiva de las tecnologías. Y si no llegamos a vérsela, al menos vamos a tener que aprender a utilizarla, a manejarnos en ellas para poder educar en su uso. Y vamos a tener que aprender de qué manera regularlas como adultos responsables de unos menores, pues a través de cuestiones como el control parental, por ejemplo. Ese control externo. Mientras tú no seas adulto y no sepas gestionar el uso que estás haciendo, yo soy el responsable y voy a tener que utilizar ese control externo. Y hay herramientas que nos permiten hacerlo y podemos hablar sobre ello en algún momento. Y vamos a tener que valorar pues cuestiones como la manera en que nosotros mismos nos mostramos en redes sociales. Yo no puedo pedirle a mi hija o a mi hijo que no se exhiba en redes con comportamientos, ya no me refiero solo a una exhibición física, sino a una exhibición de comportamientos o de actitudes determinadas cuando a lo mejor soy yo quien lo está haciendo. Yo no puedo pedirle a mi hijo o a mi hija que valore la comunicación en familia cuando soy el primero que coge el móvil, cuando tenemos una comida familiar, por ejemplo. Bueno, al fin y al cabo se trata de que reflexionemos sobre qué opinamos sobre las redes sociales, qué uso real estamos haciendo de redes sociales y videojuegos, cuál nos gustaría que fuese el uso que hicieran nuestras hijas, hijos, alumnado o chavalada con la que trabajamos de estas tecnologías, y en base a eso poder ajustar nuestro propio comportamiento como personas referentes. Seamos referentes positivos, eduquemos desde el ejemplo y desde luego clarifiquemos un poco la opinión que tenemos de estas tecnologías para poder así educar en un uso adecuado y responsable de ellas. Están aquí y no se van a ir. Tenemos que convivir con las tecnologías y para hacerlo tenemos que saber utilizarlas. Podemos echaros una mano en eso. Como programa que se dedica a la prevención en el uso de nuevas tecnologías, si tenéis alguna duda podéis dirigiros a nosotras y nosotros y hablamos sobre el tema. Bueno, pues hasta aquí esto que voy a llamar el rincón de pensar. Iremos poco a poco lanzándoos cuestiones sobre diferentes temas que esperamos que os ayuden a reflexionar y os ayuden a mejorar vuestra vida personal y la de las personas que tenéis a vuestro alrededor. Un saludo.